podemos seguir la conversa que estaba tan buena y, y bueno, ver qué tal la conexión también de Gendry. Creo que los ok, vamos a ver, avisando a los seguidores. Allí está Gendry, vamos a conectarnos. Entonces, ok, vamos a ver si ahora nos ayuda Movistar. A ver, Gendry, Ajá. ¿me Intento escuchas decir, bien? Sí, ahora sí, perfecto, perfecto. cambié de proveedor. Vamos a ver si funciona así. Estamos, bueno, Bueno, pero la conversa este, está bastante buena. Ajá, te parte de comentaba, lo que vivimos. sí, te comentaba un poco de las terapias que esta de reconversión de sexo, de volverte con la orientación sexual, digamos, que convencionalmente creemos que se debe estar obligado a tener. Vemos que es algo en otro país. Incluso mucha gente con el mismo tema del feminismo, el mismo tema de las relaciones contra las mujeres, creemos que lo que le sucedió a Morela no sucede aquí, que todas estas cosas son partes de los medios de comunicación y de la gente de derechos humanos, que es una exagerada. Pero estas terapias han llegado esos flyers y por redes sociales y por estos chats fantasmas y yo todavía no conozco a nadie que como que vaya a ver y vaya a investigar si esto es real o no, ¿no? Pero existe, por lo menos, existe porque lo sabemos, un discurso, existe ese tema, no sabemos si es una leyenda urbana realmente, pero existen lugares donde supuestamente practican estas terapias en el país. Y sobre todo, bueno, la mayoría son dogmáticas religiosas y de alguna manera también son violatorios a los derechos humanos y además profundizan las vulnerabilidades de las que estamos hablando en el tema LGBTIQ+. Cuéntanos de esto, ¿qué sabes tú de eso? Sí. ¿Cómo? Bueno, incluso en este mismo sentido, Gaby, hay temas como que nosotros vemos las cifras de, bueno, en 68 países se mantiene ilegal las relaciones homosexuales o se criminalizan. Pero cuando vemos aquí la ley de justicia militar penaliza las relaciones homosexuales, ¿no? Ahorita no recuerdo, creo que es el artículo 63 de la ley de justicia militar, pero entonces dentro de las Fuerzas Armadas significa que ser gay o descubrirse, o incluso la presunción de mantener alguna relación homosexual está penalizado. Entonces, sí, en Venezuela también se criminalizan las relaciones homosexuales, no en la vida civil, pero sí en la vida militar, que ha sido también bandera de muchos activistas y movimientos a nivel mundial. Eh, Además de eso, bueno, es como tú lo dices, nosotros a lo mejor es una decisión propia para no afrontar los horrores diarios que podemos estar viviendo todos los venezolanos, pero la verdad es que estas cosas pasan. Estas cosas, los malos tratos, los tratos crueles hacia las personas LGBTIQ pasan a diario. Hace 2 años vimos con una noticia donde un hombre, un joven tachirense mató a su hermano porque no soportaba la idea de que fuese gay, ¿no? Y además como esto han pasado otras cosas. En el Ávila hace algunos años consiguieron a una mujer trans ahorcada, torturada, violada. Los crímenes que se registraron en los informes de AXI, de la Organización Acción Ciudadana contra el SIDA, pues fueron varios informes sobre los crímenes de odio hacia personas LGBTI, hablaban de violencia sexual, de violencia y de saña al momento de los asesinatos. O sea, no era solo un asesinato y ya, sino que además había tratos crueles, tratos
crueles y torturas antes del asesinato. Entonces sí, lamentablemente no, estas realidades no son, nosotros no estamos exentos a esto, lamentablemente tampoco se visibilizan. eh, Como lo estábamos diciendo con todo este tema del movimiento, yo te creo, al final son muy pocas las voces que llegan a los medios de comunicación y a las plataformas de redes sociales, precisamente por lo que estamos viviendo ahorita, de problemas de conectividad y conexión. Además, también añadido a este, todo el tema de Pandemia. desinformación, de prejuicio, de, bueno, económicos al no poder tener un teléfono. O sea, hay como nosotros estamos en una situación tan complicada que son demasiados los problemas que terminan chocando entre sí, que terminan dejándonos a todos cada vez más lejos, cada vez mm, con más obstáculos para llegar a denunciar, para poder llegar a tener justicia, para poder incluso a veces activarnos por nuestros derechos, porque la verdad es que el contexto que estamos viviendo hoy, es muy complicado defender derechos humanos, porque por un lado, bueno, uno como individuo tiene que tratar de sobrellevar la emergencia humanitaria compleja, pero entonces además de la criminalización por parte del Estado a los defensores y defensoras de derechos humanos, los problemas de conectividad, el sueldo con tus 3 trabajitos por aquí no te alcanza, o sea, al final son demasiadas cosas que como en todos chocan, como todos los estamos viviendo, bueno, y eso pasa también dentro de la comunidad LGBTI, al tener este bolsito que hablaba al principio, que viene cargado con la desprotección histórica del Estado venezolano y la discriminación social que afrontamos cada uno de nosotros. Sí, de verdad que es bastante serio y muchísima gente, sobre todo en la comunidad internacional. Yo trato bueno, creo que todos en Caleidoscopio tratamos de tratar de hacer un mensaje adecuado, no solamente para los periodistas, no solamente para quienes puedan visibilizar, que tengan muchísimos seguidores, para los influencers, para todas las personas que de alguna forma tienen el deber de capacitarse, de tratar de formarse hacia la no discriminación, no solamente contra la mujer, sino también contra personas con mayor riesgo de vulnerabilidad. Que, como bien dices, no solamente es la comunidad LGBTIQ+, o sea, hablamos también de poblaciones indígenas, hablamos también de población carcelaria, hablamos de un montón de gente que realmente está siendo invisibilizada en los medios de comunicación y cuando aparecen en la mayoría, no voy a decir que son todos, pero en la mayoría, precisamente por esa falta, por ese desconocimiento. Y muchas veces, Gentry, yo creo que ni siquiera es por el desconocimiento, sino también por el sensacionalismo y esas ganas de ser polémicos en las redes. Entonces, cuando tú ves un movimiento como el de Yo Te Creo Venezuela y ves a las personas denunciando y surge todas estas cosas, porque hay una cosa de verdad que lo comentaba en un espacio en México que nos invitaron la semana pasada, la gente de Suma Suma, y yo les decía, es que Venezuela, o sea, no podemos compararnos con ningún otro país. Y realmente no es porque seamos el ombligo del mundo, sino porque sencillamente tenemos una serie de matices distintos, tanto en lo que es la legislación, porque las leyes existen, porque bien cierto pudieras decir, bueno, pero es que acaban de decretar justamente el 17 Día Internacional contra la Homofobia, transfobia, bifobia y todas las fobias que incluyen a la comunidad LGBTIQ+. Igual pasa con el tema de las mujeres, cuando dicen, bueno, pero es que hay una ley Bueno, hermosa, yo siempre digo, la ley es hermosa, pero claro, no, incluso cuando hablamos del tema de Yo Te Creo, ¿en qué circunstancias llega el movimiento Yo Te Creo a Venezuela? O sea, al final aquí, incluso y cómo se desarrolló, ¿no? Entonces, hay aquí muchos variantes, muchos indicadores. Al final, el fiscal entonces utiliza instrumentalmente las denuncias de las mujeres para aprovechar y sacar beneficios políticos de esto.
nos agarra en un contexto de emergencia humanitaria compleja, donde obviamente las necesidades de cada quien son cada vez más precarias, más básicas, y bueno, a lo mejor no muchos se pueden ocupar de atender esto a través de las redes sociales. Nos agarran también entonces a los medios de comunicación y a los periodistas en un contexto donde cada vez es mucho más complicado vencer la censura, donde también es mucho más complicado ejercer su labor, incluso poder adquirir nuevas herramientas que los ayudarían para cubrir este tipo de sucesos, ¿no? O sea, incluso el movimiento Yo Te Creo y la llegada a Venezuela y el desarrollo en Venezuela está enmarcado por la tragedia que es vivir bajo un Estado incapaz de cumplir con sus responsabilidades, pero que además por decisión política ha preferido continuar con su política de violación sistemática de los derechos humanos. Y cuando realmente actúa, lo hace a beneficio político, dejando de lado a las víctimas. Yo veía aprovechando también cuando salió el movimiento, y yo veía esas alertas internacionales. Ajá, ¿tú sabes cuántos violadores están aquí en Venezuela? Y ojo, no es que estoy protegiendo a las personas que se les colocó la alerta, pero ya va. ¿Tú sabes cuántos casos aquí están engavetados en el Ministerio Público de acoso, de abuso sexual? Hablamos de leyes, que siempre nos vamos a las leyes laborales. ¿Cuántas denuncias? Porque lo sabemos, lo conocemos, eso no estamos inventando nada. Siempre uno tiene un amigo, un hermano, una vecina. Uno siempre tiene en el ámbito social, tienes a alguien que haya hecho una denuncia, no solamente porque somos organización de derechos humanos, no, sino porque tenemos a alguien que haya hecho una denuncia al jefe, que no solamente abusó desde su posición de poder, sino que quiso o lo hizo meterle mano o llegar a lo que es el acto sexual y al abuso sexual. Sabemos muchísimo de eso, pero ¿cuántas denuncias están encabetadas? Yo quisiera saber, porque es que ni siquiera tenemos una cifra desde cuando entregó Luis Ortega. Fueron las últimas cifras que tuvimos, eso fue en 2015. Entonces, tú me vas a decir, voy a activar unas alertas internacionales para conseguir a 2 personas que están siendo denunciadas en medio del movimiento, pero ni siquiera tienes el tupé de decir, vamos a revisar todas las denuncias que nos han hecho en los últimos años desde que yo asumí. O sea, es una cosa insólita que de verdad el movimiento Yo Te Creo, que siempre digo, es distinto a lo que vivimos en Venezuela, precisamente por todo lo que dices que llegó, que con lo que nos estamos enfrentando, pero yo digo que llegó para quedarse, y llegó para quedarse porque no debemos quedarnos en las redes. Aquí hay que denunciar, aquí hay que de verdad construir, como siempre lo hemos dicho desde Caleidoscopio, tenemos que construir redes de apoyo y de ayuda desde las comunidades populares, desde nuestras casas, incluso los protocolos. Siempre hablo con los estudiantes, no es nada más el protocolo estudiantil, es un protocolo que en mi casa, cuando el muchachito me venga a decir que lo tocaron o que se le insinuaron, yo tenga que creerle. Y que no solamente tenga que creerle, sino que tengo que también buscar atención y apoyo para poder dar contención y darme contención como miembro de familia. O sea, esto es una cosa que viene y con esto aquí hago el match con el tema LGBT. Al final, muchos de los jóvenes LGBT que denunciaban en las redes sociales no tienen el apoyo de poder ir a denunciar en sus hogares o de buscar apoyo en sus hogares por la misma discriminación. Porque bueno, si yo voy y le digo a mi papá o a mi mamá que un hombre abusó de mí, estaría yo diciendo entonces voy a salir del closet. O incluso esto pasa con hombres heterosexuales que fueron abusados por hombres, entonces no lo denuncian precisamente por el miedo al estigma de la homosexualidad, de que bueno, o sea, si me violó un hombre, voy a decir entonces, ahora van a decir que yo soy gay, y cómo lidio con esto. Y precisamente una de las cosas que los prejuicios y estas ideas que están en nuestra cabeza y que además las ponemos en práctica día a día, hacen
es limitarnos en muchos aspectos, limitarnos desde poder denunciar un caso de abuso sexual cuando uno es un hombre heterosexual y un otro hombre abusó de uno, o cuando eres una persona LGBTIQ y vas a tener que entonces asumir también salir de closet al buscar ayuda, pero también entonces otra gama de cosas que nos limita el machismo y que nos limitan los prejuicios, que es construir relaciones sanas, y construir incluso una relación más sana conmigo mismo como hombre, masculinidades que no necesariamente tengan que estar apegadas a la idea del macho violento, con poder construir relaciones más sanas con las mujeres, poder construir relaciones más sanas, no solo en el tema romántico sexual, sino incluso de amistades, de familia. Porque al final el machismo, una de las cosas que siempre nos va a dictar a los hombres es que tenemos que generar estas relaciones desde la desigualdad, desde la superioridad mía como género fuerte. Y las Bueno, mujeres siempre desde la vulnerabilidad y desde el ser menos que yo. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que ir desmontando y bueno, y para poder desmontarlo tenemos que hacer una revisión interna y también ir revisando todas estas ideas que vamos validando cada día con lo que decimos, con lo que hacemos, para poder construir espacios seguros que puedan luchar que se presten para evitar abusos sexuales, que se presten para evitar acoso sexual en nuestros hogares, en los colegios, en las iglesias, en las universidades, en los trabajos, en las ONG, porque esto no es un tema exclusivo a ciertos espacios, esto pasa en todas partes porque es parte de nuestra cultura. sí, Jenny, justamente te quería preguntar eso. ¿Tú crees que, digamos, para poder deconstruir esa cultura, porque aunque no guste, es un tema cultural, o sea, ha ido profundamente, es que hemos sido criados así y hemos sido perpetuados así, entonces lo normalizamos de tal manera y lo que siempre digo, no es que somos generación de cristal, es que estas generaciones no quieren permitir seguir viviendo presos del machismo, presos de las consecuencias de lo que es el machismo, la discriminación, la intolerancia, o sea, no nos permitimos, no es que estamos rotos por todo, no es que no queremos seguir así. Yo creo que parte de todo este movimiento es que no queremos, no nos da la gana de seguir así, o sea, ya basta. Y Sí, una de las cosas que te quería preguntar era justamente, ¿qué hacemos para lograr esto? ¿Qué hacemos para que, sobre todo nuestras mamás, nuestros papás, nuestros familiares, digamos que nos ven justamente así, como, bueno, pero esta gente se queja por todo, o sea, todo le afecta, el sol le pegó y le afectó. No entienda que lo que queremos es necesitamos romper patrones y patrones que hacen daño y que generan tantas desigualdades y además tanto sufrimiento y tanto dolor a nuestra propia dignidad. ¿Qué podemos hacer? mira, yo creo que una de las cosas positivas, obviamente entre todo lo horroroso que fueron las denuncias de acoso y abuso sexual, es que las historias movilizan, con estas historias es más fácil generar empatía. Entonces, sí, Claro. bueno, a lo mejor nuestros papás van a decir que somos unos niños sensibles, que sí, que somos generación de cristal. Bueno, chévere, díganlo. El tema, lo importante es que nosotros logremos a través de las historias de las mujeres, de los hombres que denunciaron en Yo Te Creo, sensibilizar y problematizar esto. Y con problematizar me refiero a que la gente entienda que esto es un problema. Que en los grupos familiares, bueno, a lo mejor va a tocar una intervención incómoda y es pasar el link del Twitter de Yo Te Creo y decir, mira, esto pasa. Esto pasa y probablemente dentro de nuestra familia tendremos alguna historia similar a esta. Y bueno, tratar de buscar, a brindar por esos grupos de familia los números de apoyo psicológico y legal, información. Hay distintas organizaciones. Caleidoscopio está publicando constantemente información para identificar la violencia, pero también organizaciones como CEPAS, como ABESA,
como Equalia, como hay una serie de organizaciones que están publicando información para que podamos identificar, y esto es importante, no que se queden en las redes, sino que también los pasemos por los grupitos de WhatsApp, que seamos unas tías, unos tíos y pongamos eso en los estados del WhatsApp en las historias de Instagram para que la gente siempre hay alguien que se va a poder identificar con eso y que a lo mejor unos va a poder ayudarlo a identificar esa situación de violencia que está viviendo. Entonces el movimiento Yo Te Creo deja un arma importantísima, una herramienta, mejor dicho, para poder ayudar a sensibilizar y a generar empatía. Yo esto lo estaba hablando en estos días con una amiga. Y perdóname la grosería, pero es una mierda tener que decirles a los demás, tienen que ser empáticos con quienes han sido víctimas de abuso. Esto debería ser natural, ¿no? Nosotros nos debería poder nacer naturalmente en la empatía y la solidaridad con el resto de las personas que han estado viviendo situaciones como abuso, acoso, violencia. Pero bueno, hay veces que hay que forzarla y una de las maneras y una de las herramientas es poder conocer la historia que están viviendo otros y otras. El Yo Te Creo nos deja esta herramienta para visibilizar cómo nosotros hemos ayudado a que la cultura de violación se instaure en nuestras casas, en los colegios, en las iglesias, en los colegios y en las universidades, pero también nos da la oportunidad de hacer un freno y de poder revisar a partir de hoy qué podemos empezar a hacer para no seguir normalizando esto. ¿De qué forma tengo que modificar yo mis comportamientos, de qué forma tengo que modificar yo mis pensamientos y lo que digo para no seguir normalizando una cultura de violencia y de discriminación? Y esto no solo con el tema de la cultura del abuso sexual, sino entonces también con la cultura homofóbica y transfóbica. Y aquí hay una cosa, nosotros como movimiento sí exigimos leyes, y nosotros como movimiento sí exigimos políticas públicas, exigimos programas, exigimos que los políticos en sus puestos en el Estado cumplan con su deber y su mandato de garantizar derechos humanos. Pero estos no son solo problemas legales, porque como lo hemos dicho en todo este live y además en todos los espacios, esto es un tema cultural también. Y entonces necesitamos de la acción de todos, de todas, de todes, desde las instituciones, desde nuestros puestos como individuos, desde nuestros puestos como jefes de hogar, como jefas de hogar o en el trabajo, en todos los espacios que nosotros hagamos vida. Necesitamos buscar la manera y preguntarnos de qué manera puedo incidir yo a generar espacios seguros para ser más positivo. ¿Cómo yo puedo aportar en la construcción de una sociedad sin discriminación, sin violencia y más igualitaria en oportunidades, en trato y en respeto? Sí, Genji, ya estamos casi finalizando, sin embargo, tengo dos preguntas para hacerte. La última es más personal en el sentido que la conozco, pero como este es un espacio para hacer públicas nuestras conversaciones interminables, te voy a poner en evidencia. Entonces, bueno, la antepenúltima pregunta que quiero hacerte es justamente en el tema político. Hay que tocarlo, hay que hablarlo. Sabemos que lo que es el movimiento LGBTIQ+, lo que es el abuso sexual, lo que es el tema de derechos económicos, sociales, culturales y hasta ambientales. O sea, sabemos que lamentablemente, hay que decirlo con total responsabilidad, hay un uso excesivo de politizar. Entonces, cuando hablamos de temas de personas, parte de la comunidad, sabemos que solamente son tocados en épocas electorales. Entonces, bueno, ya vimos por qué también hay una causa allí de que milagrosamente aprobaron el día 17 de mayo, cuando el año pasado lo habían negado, ¿no? Entonces, sabemos esto, que digamos que los derechos de la comunidad han sido terriblemente politizados, han sido terriblemente pisoteados. Sabemos que hay una generación de activistas, y ojo, no me voy hacia atrás,
yo tengo un poquito más, digamos, recorrido en el tema del activismo LGBTIQ+, en el sentido de las organizaciones, ¿no? Tengo una visión distinta a la tuya, tal vez, por un poquito más que vi lo que era aquella época. Pero vemos un movimiento que se está articulando nuevamente con generación nueva y que no solamente está trabajando los temas de la comunidad, sino que también se indigna en lo que es el tema de mujeres, en lo que son temas económicos, sociales, y lo hacen con la misma vehemencia como es la defensa de los derechos de la comunidad. Yo me siento tan identificada con esto porque, bueno, como bien sabes, a mí esta multiplicidad de derechos con la que vivimos caleidoscopio humano y que trabajamos absolutamente por todos, pero por las personas más invisibles, me siento muy sensibilizada con esta generación. Y yo digo que una de las cosas que dejó el movimiento Yo Te Creo Venezuela también es esa sororidad impresionante, esa solidaridad impresionante, esa empatía impresionante, sobre todo en activistas jóvenes en redes sociales. Ese ciberactivismo, o sea, eso fue impresionante. Yo tuve llamadas hasta de México diciéndome que wow, cómo el movimiento realmente despertó y cómo todo esto en redes sociales se volvió, digamos, eso, una herramienta para visibilizar qué está pasando y para tratar de construir. ¿Cómo ves esto? Y sobre todo con el tema político, lo que es el aprovechamiento y cuáles son las exigencias que este nuevo movimiento debería hacer a quienes devengan los poderes y que realmente tienen incidencia. Y ojo, no solamente en Venezuela, también en el aspecto internacional. Sí, bueno, aquí hay como un par de temas. Puedo comenzar con el tema de esta generación con la que estamos haciendo activismo ahorita, ¿no? Que estamos como empezando en la defensa de los derechos humanos. Yo creo que la misma situación nos lleva a ser defensores o activistas integrales. O sea, al final estamos viendo que la realidad no es solo el yo te creo, ¿no? Que no es la realidad no es solo es que, bueno, el problema de las mujeres, por empezar, es nada más el abuso y el acoso sexual, es que es el tema de la participación política, es el tema de la menstruación, de la pobreza menstrual, es el tema de la ilegalización del aborto y la persecución a defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, por otra parte, cuando vemos al tema LGBT, vemos que entonces dentro del tema LGBT no es solo el matrimonio igualitario, es la necesidad de programas humanitarios focalizados a atender el impacto diferenciado, pero entonces sí, también es el matrimonio igualitario y también es el tema del derecho a la identidad trans, pero entonces además con la identidad trans o con las personas trans vemos la explotación sexual como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja, vemos la precariedad de los empleos como consecuencia de la situación política, vemos entonces que además existen incluso duplicidad de instituciones públicas, pero entonces nadie se hace responsable de la garantía de los derechos, nadie. Entonces, al final creo que la misma crisis y que es multisectorial nos ha llevado a nosotros a tener una visión interseccional, una visión integral de la defensa de los derechos humanos, donde también tenemos que entender que nadie puede solo, ¿no? O sea, nosotros ante esta política de violación sistemática de derechos humanos, hasta un escenario tan precario en todos los sentidos, hay que entender que las redes de solidaridad, las redes de sororidad, las redes de acompañamiento digital o personal son más necesarias que nunca. Entonces creo que esto lo hemos entendido a las malas, lo hemos entendido por lo terrible de la situación que estamos viviendo. Pero además, entonces, a toda esta situación le sumamos la instrumentalización de nuestras banderas de lucha. Y pasa con el movimiento LGBT, pasa con el movimiento feminista, pasa incluso con las personas con discapacidad. Si hay un único punto en que los distintos factores políticos coinciden, con sus matices cada uno obviamente, es en el tema de la negación de derechos a las personas LGBT y la evasión de la discusión de estos temas importantes porque además cuando hablamos de derechos LGBTI, hay que decirlo, no es solo
que hablamos de la discriminación en ciertos ámbitos o que hablamos del matrimonio igualitario ya. No, aquí hablamos de muchísimas cosas, de la negativa o las pocas oportunidades que tienen las personas LGBTI de participar en el sector económico, de acceder a la educación, de acceder a servicios de salud. Esto al final, todo este conjunto de discriminación tiene un costo y un valor para el Estado y lo sacaba incluso el Banco Mundial de un impacto de 3-4% en el PIB de cada país. ¿No? Entonces eso le cuesta. Discriminar a las personas LGBTI es costoso para los países. Bueno, no estamos participando en la actividad económica formalmente, si tuviésemos actividad económica formalmente en este país. Pero bueno, y entonces al final aquí los políticos no han visto esto. Y si bien puede ser que la misma emergencia humanitaria compleja ha tenido una consecuencia devastadora para el activismo LGBTIQ, que en el año 2016 muchos de los activistas y los principales defensores se fueron del país o tuvieron que abocarse a buscar 3 o 4 empleos porque la situación económica no los dejaba. Eso trajo como consecuencia el desmantelamiento de organizaciones, la pérdida de capacidades. Además, bueno, hay una realidad de que hay poco financiamiento a organizaciones que trabajan temas LGBTI. Y bueno, eso nos deja nuestra presencia en el espacio cívico, en el espacio de la defensa, bastante limitado. Hoy vemos a organizaciones nuevas, organizaciones lideradas por jóvenes, organizaciones lideradas por mujeres, organizaciones lideradas por mujeres trans, inclusive, y por hombres trans, que están saliendo, que están naciendo, que están forjando músculo en medio de esta crisis. Y bueno, mi esperanza es que que estas organizaciones puedan agarrar mucha más forma, que busquemos la manera incluso nosotros de apoyarnos entre nosotros mismos para poder construir un movimiento LGBTIQ fuerte, sólido, un movimiento que pueda levantar las voces no solo el 17 de mayo y no solo el 28 de junio, porque además esto lo dice Quiteria siempre, ¿no? Y dice, yo soy lesbiana todo el año. Entonces es igual, yo soy gay todo el año, yo no soy gay 2 días al año nada más. Y ese es el compromiso, que bueno, o el deseo, ¿no? Que el movimiento LGBT pueda ser más fuerte para que logremos tener incidencia necesaria. Pero entonces, una de las cosas por las que pasa esa incidencia necesaria es uno no ver, obviamente nosotros no queremos jamás que nuestras banderas, y esto a lo mejor bandera suena como muy ligero, pero que nuestra razón de ser, nuestra razón de activarnos en todo, de salir de la calle, de conectarnos, incluso hasta de gastar saldo en esto. Pero digo, todo esto es un esfuerzo que uno trata de hacer para poder tener algo de visibilización, para poder informar ciertas cosas. Y al final nosotros nunca queremos que lo que hacemos sea utilizado para propaganda, porque al final nosotros no queremos propaganda, nosotros no queremos que salga Maduro en una rueda de prensa a tomarse una foto y cree una instancia que no tiene ningún tipo de objetivo, pero tampoco queremos que salga Juan Guaidó a tomarse una foto y haga lo mismo, ¿no? O sea, al final lo que queremos es que de verdad tengan un compromiso no es con nosotros, es con su rol como representante de las instituciones y que cumplan con su mandato de garantizar derechos humanos para todos. Sí, aquí Luis colocaba justamente una pregunta. Normalmente nosotros no leemos las preguntas por el tema de la conexión, pero me llamó la atención. ¿Qué opinan de la politización de los derechos LGBTIQ con cualquier partido, con cualquier parcialidad política? Bueno, un poco de lo que estamos Ojo, comentando, ¿no? ahí hay que decir una cosa, hay experiencias exitosas, uno no puede decir que no. En España la aprobación del matrimonio igualitario se dio gracias a que Pedro Cerolo, por cierto que nació en Venezuela, era el secretario de Movimientos Sociales del PSOE y logró a través de la presidencia, ese año su partido lideraba el gobierno y a través de ellos lograron la aprobación del matrimonio igualitario y hay otras experiencias positivas en la región. Ahora, sí, uno tiene que entender que, bueno, el movimiento LGBTI y los derechos LGBTI pueden tener distintos focos y pueden tener distintos puntos
o trincheras, vamos a llamarlo como lo llaman algunos, trincheras de lucha, ¿no? Y chévere que tú en los partidos quieras promover la agenda LGBTI. Ahora, ¿hasta dónde es el compromiso con los derechos LGBTI? ¿Hasta dónde es el compromiso con el liderazgo o con la línea del partido? Eso. En qué momento esto se chocan? Porque, por ejemplo, y podemos hablarlo abiertamente. El año pasado nosotros nos llamaron desde la Asamblea Nacional para contribuir en la construcción de un papel para el Plan País, que se suponía que iba a ser un plan de gobierno, se supone que va a ser un plan de gobierno para ellos, ¿no? Como Asamblea Nacional. Nosotros colaboramos desde nuestra perspectiva, incluimos la versión de derecho, la perspectiva de derechos humanos, lo que nosotros creíamos que debería ser el compromiso de cualquier gobierno que asuma las instituciones del Estado. Pero hubo un partido que se opuso a la publicación del papel de trabajo y no se publicó. Ahora, no, yo creo fielmente que dentro de todos los partidos del país, oposición, chavismo, disidencias, etcétera, hay activistas LGBTI, personas que fielmente creen en la defensa de los derechos humanos. Pero entonces, ¿en qué punto decides, hasta qué punto eres tú, activista LGBTI, que decides callar que tu partido censura propuestas LGBTI? Entonces ahí es entonces la dicotomía, lo que hay que sincerar. Entonces, Y bueno, cuando de nuestro utilizar, partido va a usar la bandera, la lucha LGBTI para hacerse propaganda nada más, o de verdad es un compromiso real que tiene con la garantía de los derechos humanos. sí, no, no, y que lo hemos visto, y esto también hay que decirlo, yo lo comentaba hace días con un colega defensor que me decía, bueno, pero es que no hay memoria, no hay memoria de la lucha LGBTIQ. No, no, señor, no es eso, porque tú hablas con un Mauricio, tú hablas con un Alberto, tú hablas con el propio Feliciano, hablas con gente más o menos y tú dices, no es que no hay memoria, tú tienes a un montón de gente comentándote que esta lucha ha sido desde hace muchos años y que sí, todos estamos, todos estamos constantemente documentándonos, pero que lamentablemente, precisamente porque hay memoria, es que decimos que este tema realmente no le importaba a nadie, a ningún actor político con poder decisorio o a ningún partido político, porque eso hay que decirlo, ajá. Estamos como los chamos cuando voy a dar clase, ¿no? Mi profesora, yo los quiero a todos, pero allá, de lejito. No, no me puedo montar en el carro con ellos, no puedo ir a una fiesta, no, o sea, estamos así, ¿no? De nada más de la boca para afuera y realmente no hay un compromiso real con lo que realmente se necesita, que es la igualdad de derechos para todos, sin condición, sin discriminación, sin ningún tipo de instrumentalización política. Henry, ya estamos llegando casi al final de nuestra atareada conexión de hoy. Te comentaba que dejé justamente una pregunta muy personal para lo último. Yo sé la respuesta porque creo que no lo hemos hablado, lo hablamos poco, pero creo que vivimos un poco parecida la situación. Cuando sucedió todo esto del Yo Te Creo en Venezuela y todas las denuncias públicas y cómo teníamos tal vez ideologizados a muchos agresores, a personas que realmente en la opinión pública hacían incidencia, y no solamente que hacían incidencia, sino que eran parte de nuestro trabajo. Era gente que uno llamaba, epa, ¿cómo estás? Mira, necesito tal cosa, ayúdame. Sí, sí va. Y gente que incluso se crió con nosotros, compartimos muchísimas cosas. Cómo ese tema, digamos, ese choque terrible que de alguna manera nos puso entre esas contradicciones de lo que somos, lo que creemos, lo que queremos,
lo que sabemos que es así y el tema afectivo personal y justamente ese yo te creo puesto en duda uno mismo, ¿no? Desde, no puesto en duda en el sentido porque inmediatamente uno se va con la víctima, eso es así, eso no hay manera, sea quien sea nuestro papá, sea nuestro, nada, eso no hay manera, no hay discusión, pero sí está puesto en entredicho entre las personas que nos conocemos y saben que tenemos estas relaciones. Tú y yo creo que distintas formas de relaciones, pero teníamos relaciones cercanas con Willy. Y lo queríamos muchísimo y lo respetábamos muchísimo y creo que esto, eh, más allá de ser polémicos o de decir es que era mi amigo y todas esas cosas, fue un choque, ¿no? Y fue un choque bastante fuerte y se me hago el guarapo decirlo, fue bastante fuerte en el sentido porque es como una prueba de fuego entre la defensa de los derechos humanos, la defensa de lo que nosotros decimos y queremos ser, a lo que somos afectivamente, a lo que somos como venezolanos, a que bueno, confiamos en todo el mundo, sí, realmente confiamos en todo el mundo y nunca pensamos que podemos tener el agresor tan cerca, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Que incluso, no sé si te pasó lo mismo, yo me puse a hacer una retrospección y sé que fui abusada también, no, obviamente ninguna figura pública, pero bueno, sé que también viví esa, pero la había borrado de mi mente. Y bueno, eso toca y lamentablemente te llega a pensar muchísimas cosas más. Entonces, ¿qué sentiste? ¿Cómo sentiste? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, bueno, hubo una cosa que incluso con quienes vivo estamos conversando una vez, una de esas noches, y fue como que, mira, yo no me acordaba de esto, pero hubo una vez un tipo en el metro que me puso la mano en la pierna y yo tenía 14 años, 13 años, no recuerdo, era la primera vez que montaba en el metro solo, porque yo vivía en Guarena, y fue como yo desbloquear este recuerdo que gracias a Dios no pasó a mayores, pero que bueno, que fácilmente pudo haber pasado algo más, ¿no? Y que a lo mejor yo corrí con suerte, pero seguramente hubo otros chamos, otras chamas que con esa misma persona no tuvieron la misma suerte y fueron abusadas. En el caso de darse cuenta de que bueno, en tu círculo cercano, en tu círculo inmediato, hay agresores. En el caso de Willy fue muy fuerte porque fue, o sea, es darse cuenta que mm, convivíamos prácticamente con un depredador sexual y a ti ojo, me cuesta decirlo porque bueno, tú mismo lo has dicho que nosotros tenemos una relación de amistad con Willy, pero sí, son momentos que te ponen a prueba, son momentos en los que tú tienes que demostrarte además a ti mismo tu compromiso, tu ética y realmente las cosas en las que crees. Pero yo estoy seguro de que muchos de nosotros estamos muy claros las cosas que defendemos, muchos de nosotros estamos muy claros las cosas en las que creemos, porque por eso seguimos en este país, por eso además seguimos aquí y seguimos haciendo cosas. Si no tuviésemos esa convicción tan fuerte, creo que no resistiríamos muchas de las cosas que nos ha tocado, con las que nos ha tocado lidiar. Y esa misma convicción, bueno, no, nos da la capacidad también de entender y de pasar estos procesos que son bastante complicados, darnos cuenta de que nuestros amigos son agresores, de que nuestros familiares posiblemente son agresores. Y esto es un momento para nosotros todos, si no si no nos hemos dado cuenta, si no lo hemos descubierto, esto es un momento para sentarse y para pensarlo y internalizar de que posiblemente incluso nosotros, de una u otra forma, a lo mejor no agresores principales, pero entonces fuimos víctimas o fuimos cómplices
de quienes estaban agrediendo a otros, incluso pudimos haber sido facilitadores de agresiones, de abusos, de acosos sexuales, y, y esto es una de las cosas que nos tienes que dejar el movimiento Yo Te Creo, que estos momentos para la introspección, para la revisión de lo que hicimos, que nos llevó a ser agresores, lo que dejamos de hacer para que otros fueran agresores y lo que podemos hacer a partir de hoy para acabar con la cultura de la violencia y los abusos. Yo como tú, yo le sigo creyendo a las víctimas, yo sigo estando del lado de las víctimas y cuando nos ha tocado, porque me ha tocado, incluso me tocó tener unas conversaciones, un par de horas cada noche con amigos que estaban siendo acusados. eh, en la medida de las acusaciones, en la medida de la reacción de ellos, con algunos mantengo comunicación, con otros sencillamente se cortaron relaciones, pero la idea es que nosotros todos y todas podamos llevar a la reflexión a los demás sobre lo que están haciendo. Incluso en el caso de no sé si hay ahorita hombres conectados, pero si llegan a ser acusados de algún tipo de violencia o abuso sexual, esto no es un tema, no es ponerse a la defensiva, es revisar qué hice, cómo se pudo haber sentido la otra persona, de verdad estaba consciente, de verdad fue consentimiento claro, libre y expreso, efusivo, o yo asumí cosas, ¿no? Y si asumí cosas y si actué de la manera que no debía haber actuado, bueno, nos toca ser responsables, nos toca ser adultos, asumir las responsabilidades con ella, con la persona que fue abusada y asumir lo que tenga que venir. Esto, claro, obviamente esto suena fácil porque lo estoy diciendo yo, ¿no? Y bueno, pero es que no hay otra y nos toca hacer todo lo que esté en nuestras manos para que más nadie sea víctima de violencia sexual, para que más nadie sea agresor y un depredador como los vimos y las denuncias que salieron, yo te creo, hace un par de semanas. Sí, muchísimas gracias, Gendry. De verdad que escucharte es un espejo, uno como que respira después que conversa con tanta gente, me siento así. Fue un impacto fuerte, yo sé que también para ti, para muchísimos que bueno, que sabemos, que digamos, sabemos que justamente este mismo tema cultural nos ha llevado a en algún momento ser víctima o ser victimario, porque hay que decirlo, cualquier acción, por más pequeña, cualquier chiste, cualquier alusión a lo que es disminuir la dignidad de otra persona es una agresión. Entonces, saberlo y entenderlo, digerirlo y trabajar a favor de esto o a favor de esto no, a favor de que se pare, a que no suceda y que no suceda más, porque necesitamos espacios seguros para nuestras hijas, para nuestros hijos, para nuestras nuevas generaciones. Queremos cambiar. Y creo que eso es parte del trabajo de Caleidoscopio Humano. Yo estoy orgullosísima de ti, de todo el equipo, y creo que parte de lo que estamos construyendo, apoyada de ese montón de organizaciones con tanta experiencia, con tanto empuje y que también les ha tocado aprender de nosotros, esta generación, digamos, con tanto ímpetu que nos cuesta un poco menos activarnos o lanzarnos sin importarnos mucho, y esas pasiones alimentadas para hacer un mundo mejor, ¿no? Yo creo que este trabajo es fundamental. Yo les invito también, quienes estén interesados, no solamente periodistas, no solamente comunicadores, sino aquellas personas que quieran visibilizar, defender derechos humanos a través de la visibilidad correcta y pertinente, que nos escriban, caleidhumano@gmail.com, @caleidoscopio humano en Twitter, caleidoscopio humano en Facebook. Y en nuestra página web, que nos escriban, que nos contacten a Gendry, a mí, a Priscila, a todos quienes hacemos parte
de este trabajo de hormiguita, porque realmente es un trabajo de hormiguita, y nosotros podemos apoyar en orientación, podemos apoyar en talleres, en cursos, en todo lo que necesiten, que crean que puede sumar a defender a las personas a través de la correcta visibilidad. Allí estaremos. Muchísimas gracias, Yendri. Esperamos que se repita el Yo Te Creo Venezuela, pero para decir ya creímos a todos y ya tenemos derechos todas y todos y todas, y bueno, para que la homofobia, transfobia, bifobia no sea más una ola. Un abrazo y bueno, estamos hablando. Gracias, Gaby, un abrazo.